Entonces, detrás de el término meditación siempre se esconde algo muy abstracto, dado que la palabra en sí misma, hemos dicho muchas veces que en Occidente la palabra meditación es un acto de reflexión sobre algo concreto, ¿no? Y aquí el término meditación implica sobre todo la capacidad de aplicar el aquietamiento de la mente. Eso, sin embargo, no significa que en estas prácticas, sobre todo cuando las prácticas son de origen tántrico, no aparezcan también la posibilidad de hacer una reflexión sobre un hecho específico o concreto. Por ejemplo, un tema que es bastante usual en estas prácticas es la reflexión, en términos occidentales, del principio de impermanencia de las cosas. Es decir, todo pasa, existe la muerte, existe de alguna forma en esta dimensión el espacio-tiempo y por lo tanto las cosas ocurren. Estas reflexiones sobre, por ejemplo, el principio de impermanencia de todas las cosas, que existe la muerte, que las cosas ocurren, puede a veces sonar un poco depresivo para un occidental, ¿no? Porque esta idea de muerte y de impermanencia pues parece poco obvia o poco clara, ¿no?, de ser aceptada. Sin embargo, desde esta óptica lo que ayuda es a relativizar, ¿no? Relativizar significa poner en segundo lugar o en tercer lugar muchas de las cosas que nos inquietan, ¿no? Tal vez una de las cosas que tiene, una de las virtudes que pueda tener el hecho de ir cumpliendo años o de ir teniendo muchas experiencias al margen de los años que tengas, es que aprendes a darte cuenta que pese a todo, todo va ocurriendo, todo va pasando, ¿no? Pese a que podamos tener en ocasiones, en épocas de nuestra vida, una sensación de amenaza, un vivir constante en ese ay, 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 en esa sensación de que algo nefasto, negativo va a ocurrir, comprobar que pese a ello las cosas van, la vida continúa funcionando, las cosas van pasando, ¿no? En los momentos más críticos que podamos vivir, en que estemos peores económicamente, etcétera, etcétera, peores a nivel de salud, peores a nivel emocional, también estas cosas pasan. Cuando miro hacia atrás, veo que también todo esto pasa, ¿no? La mirada que intentamos cultivar desde la práctica meditativa no es una mirada, por lo tanto, que pretende ser especialmente enjuiciadora de las cosas, sino simplemente una mirada que comprueba que las cosas van ocurriendo, que las cosas van pasando, ¿no? Los chinos taoístas lo expresan en una frase bastante conocida, bastante famosa, y es, bueno, yo me siento porque pese a todo volverá a llegar la primavera. Quiere decir que si uno se sienta tranquilamente, pase lo que pase, incluso aunque el Barcelona pierda con el Liverpool, pues las cosas también pasan, ¿no? Esta mirada meditativa es consecuencia de esto, de ser consciente del principio de impermanencia de todas las cosas. El principio de impermanencia de todas las cosas puede ser observado desde tres ámbitos diferentes. Un primer ámbito muy, vamos a llamarle muy básico, muy objetivo, pero sin embargo muy obvio, en el cual yo constato que las cosas ciertamente tienen un principio y tienen un final. No hay nada que tenga un principio que no tenga un final, posiblemente no hay nada que no tenga un final que no tenga un principio. Esto, que es una obviedad y que tampoco hay que hacer grandes esfuerzos intelectuales para comprenderlos, no siempre el practicante es plenamente consciente de ello, ¿no? Tal vez vivimos las cosas, tanto cuando empiezan como cuando acaban, con la sensación de que es el final del mundo. Y realmente el mundo no se acaba, ¿no? Ni tan siquiera para ti cuando estás vivo, las cosas se acaban. De ahí se extrapola una afirmación que hay mucha gente que no está de acuerdo. Es una afirmación sobre todo acuñada dentro de los ámbitos psicológicos de índole humanístico, que dice que todo cambio es bueno, ¿no? Ante lo cual muchas personas, pues obviamente, ponen en solfa esta afirmación diciendo que puede ser, todo se puede cambiar para mejorar o para empeorar, ¿no? Sin embargo, esta afirmación es que todo cambio es bueno. Esta afirmación, todo cambio es bueno,
Se basa en el principio de como todo es impermanente, asumir o aceptar que todas las cosas son impermanentes y cambian, es bueno porque todas las cosas que cambian traen nuevas situaciones. Y nuevas situaciones, por el hecho de que son nuevas oportunidades. Te habrás dado cuenta que una de las cosas que más resulta ser un hándicap a la hora de intentar aquietar la mente es no permitir que la mente fluya. No permitir que la mente fluya estamos convencidos que nosotros, por herencia genética, por aprendizaje, por experiencias vitales, ¿no?, tenemos una forma de pensar, una forma de ser, y desde esta forma de entrever las cosas, de pensar o de ser, queremos que las cosas continuamente ocurran de acuerdo a mi óptica o a mi perspectiva. Todo el mundo cree que su forma de ver las cosas es la correcta, o en último caso la que le conviene a él. Pocas personas piensan que su forma de ser las cosas, la que les convienen a él, a lo mejor entra en amplia contradicción con lo que le conviene al de delante, y que no hay ninguna razón para pensar que tú tengas más probabilidades de éxito o que tengas más razones de que tu punto de vista sea real que el que tienes delante o que su punto de vista sea contrario, ¿no? Es decir, el no soltar, el no dejar, porque no hay conciencia suficiente de que las cosas son impermanentes, es lo que hace que nos anclemos en formas de pensamiento. Y el anclarse en forma de pensamiento, el miedo a soltar, es uno de los grandes hándicaps para la experiencia meditativa. Cuando una y otra vez insistimos en el vivo sin vivir en mí, en el olvido de uno mismo, etcétera, etcétera, es porque detrás de este vivir sin vivir en mí o este olvido de mí mismo, lo que acontece sobre todo es la posibilidad de situarse en una posición con uno mismo en el cual acepta que las cosas sean como sean, sin que yo pretenda dirigirlas, redirigirlas, etcétera. El segundo aspecto de mirar las cosas en un nivel un poco más, no tan profano, un poco más iniciático, es el aceptar que tal vez las cosas son en sí mismas y yo no incorporo o no tengo tanto poder como me han dicho a la hora de modificarlas en un sentido o en otro, ¿no? Esto es lo que se esconde detrás del término Wu Wei, la palabra china que hemos traducido seguramente mal, pero que aquí traducimos como el fluir, ¿no? Las cosas están sucediendo, las cosas están fluyendo. Esta forma de pensar, que es netamente oriental, sobre todo extremo oriental, entra en franca contradicción con la forma de pensar del occidental, sobre todo el occidental que piensa de la forma anterior que hemos descrito, el occidental que no ha reflexionado sobre el principio de impermanencia de las cosas. Es decir, el occidental que piensa que las cosas le van a ir bien o mal, mejor o peor, en función de la habilidad que él tiene de que las cosas las haga funcionar de forma correcta o de forma incorrecta, ¿no? Aquí, por lo tanto, nos atribuimos el dominio o el control sobre nuestra propia vida. Este dominio o control sobre nuestra propia vida, esta capacidad de decisión, de responsabilizarnos de nuestras decisiones, etcétera, etcétera, está muy bien, sobre todo dentro de un marco psicológico concreto y específico y en momentos determinados de la existencia. Pero que hablamos en terrenos más amplios, más existenciales, más globales, cuando uno mira hacia atrás, descubre que difícilmente ha tenido nunca el control, ha tenido nunca realmente las riendas de su propia existencia, ¿no? Quien es capaz de reflexionar sobre el principio de impermanencia de las cosas, cuando mira hacia atrás, es capaz de darse cuenta hasta qué punto las cosas están sucediendo en sí mismas, ¿no? Esto es un proceso muy subversivo, insisto, porque entra en plano contradicción. La filosofía occidental moderna está basada en Immanuel Kant, que sabéis que es el que estructura sobre todo el universo como una especie de gran reloj, una maquinaria perfecta en la que todo está perfectamente engranado, ¿no? Por lo tanto predecible, y por lo tanto como que la existencia es la capacidad de acomodarte a este perfecto engranaje, ¿no? Sin embargo, luego la existencia en sí misma no se muestra como ese engranaje tan perfecto como el de un reloj suizo,
sino que continuamente tienes situaciones que de alguna forma eran poco probables de que ocurrieran o impensables, ¿no? Lo más inquietante para la vida del ser humano es cuando ocurren cosas que no esperaba que ocurrieran, porque esas cosas que ocurren cuando no pensabas que ocurrieran es lo que de una forma más clara manifiesta que tú no tienes el control sobre tu propia existencia. Descubrir hasta qué punto no tiene el control sobre tu propia existencia es el resultado, uno, del principio de reflexión sobre la impermanencia de las cosas, ¿no? Claro, si todo es impermanente, también es impermanente mi teórico control sobre las cosas, ¿no? Y las cosas en sí mismas son impermanentes, por lo tanto, impredecibles. Tan solo es predecible el propio principio de impermanencia. Algo así, aunque parezca un juego de palabras, como que lo único cierto es que todo es incierto. Es un oxímoron, pero obvio. Esta mirada transparente, confiada, amorosa, segura ante la existencia, aceptando que las cosas ocurren más allá de mis propios deseos, criterios personales o del propio control que yo pueda ejercer sobre las cosas, es una mirada que nos ayuda mucho en la práctica de la meditación. Porque ¿cuál es el gran inconveniente? ¿Cuál es el gran hándicap que tenemos cuando queremos aquietar nuestra mente? Obviamente el gran hándicap somos nosotros mismos. Y cuando nosotros nos referimos a nosotros mismos, ¿a qué nos referimos? Pues exactamente a nuestra mente. Es nuestra mente la que de alguna forma está evitando que la propia mente se relaje. Cuando en los cursos de profesores hablamos de las técnicas de relajación, ponemos mucho énfasis que hay varias técnicas, más occidentales, más orientales. Normalmente hablamos de Schultz, de Jacobson, de la sofrología de Alfonso Caicedo, del Nidra Yoga, etc., ¿no? Pero una cosa que intentamos enfatizar bastante es que cualquier técnica de relajación depende mucho de la posición en que el relajador está haciendo la relajación. Y la posición que el relajador tiene ante el relajado, para tener éxito, no es tanto que tenga una técnica maravillosa, una dicción, unos tiempos, que ya su propia voz tenga esta capacidad de relajarnos, sino la capacidad que tiene el relajador de relajar es la fascinación que puede ejercer sobre el relajado. Y fascinación significa la capacidad de quedar atrapado o hipnotizado porque el otro te dice, ya sea pie derecho, pie izquierdo, rodilla derecha, rodilla izquierda, como cualquier otra expresión que puedas utilizar. ¿Ahí qué es lo que se busca? Bueno, lo que se busca es que bajas los niveles de defensa del yo, de la persona que se está relajando. Quedan en segundo o tercer lugar estos niveles de defensa, porque la persona queda muy atrapada por el nivel de fascinación del relajador. Si en un momento determinado la persona se está relajando mucho, a veces de golpe a la persona se le abren los ojos de golpe, ¿no? Como en los insomnios estos llamados de segunda hora, que no son de segunda hora, pero se llaman así, en que a las 4, 4 y media de la mañana se te abren de golpe los ojos, sin saber por qué. Pues en el caso de la relajación ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de la relajación? Desde algún lugar hay una señal de alarma del propio yo, de la propia mente de la persona, que cuando se da cuenta que se está relajando mucho, hay miedo a lo que pueda ocurrir. El miedo es a perder el control sobre todas las pulsiones o todo el mundo que llevo dentro mío, y por lo tanto a partir de ahí yo mismo me envío señales, ganas de rascarme, de toser, me lloran los ojos, estornudo o se me abren los ojos de golpe, ¿no? Es mi propio miedo que me boicotea la capacidad de relajarme, porque una parte de mí, esa que no ha reflexionado sobre el principio de impermanencia de las cosas, está muy convencida de que si pierdo el control, en este caso porque me relajo muy profundamente, algo terrible puede ocurrir. Pues si me he explicado bien, ese es el mismo principio
que genera un hándicap a la hora de practicar meditación. Cuando la práctica meditativa estoy entrando a un nivel muy profundo de meditación, el discurso de mi propia mente es la que boicotea que este proceso de meditación o de entrar en estado profundo de meditación se genere. Por esto utilizamos diferentes estrategias, esta es la palabra que a mí me gusta utilizar. Estrategia en el sentido de cosas que te obligan a estar atento, porque visualizas, porque repites, porque ves, porque dejas de hacer, y de esta forma, digamos, no tienes tanto tiempo de preocuparte por tu propio estado mental, si te está relajando mucho o poco. El miedo tiene menos posibilidades, no siempre, pero tiene menos posibilidades de acceder. Cuando una persona se sienta a meditar, como por ejemplo vamos a hacer nosotros dentro de un rato aquí, ¿no?, y pretende meditar desde el yo, o sea, la gran confusión en cuanto a las técnicas, el gran problema que tienes en la posición en la que me encuentro yo ahora, es que cuando tú explicas a alguien las bondades de la meditación, de alguna forma intentas, mediante la explicación de las bondades, que yo intento explicarlas más bien poco, porque genera expectativas, creas una motivación. O sea, para estarte aquí sentado en una posición que a la mayoría de la gente le resulta incómoda, y en un momento del día que tal vez podría estar en otro sitio, hay que generar una motivación. Esa motivación puede ser de tipo más espiritual, de tipo más psicológico, de tipo más esotérico. Las motivaciones pueden ser varias. A mí lo de las motivaciones, intento censurarme bastante en cuanto a las mismas, porque toda motivación puede generar una expectación y toda expectación tiene muchas posibilidades de generar una frustración. Pero este es el primer paso, es intentar generar una expectación, una motivación. Y esta motivación se lo generas al yo de la persona, es decir, tú estás dirigiéndote a la persona en función de lo que la persona cree que es. Aquí delante hay una persona que se llama Carmen, otra persona que se llama María, otra persona que se llama Jordi, etc. Y por lo tanto, cuando yo estoy hablando, detrás de la imagen física que veo, sé que hay una entidad que además tiene un nombre concreto y unos apellidos específicos, ¿no?, que podemos situar. Pero esta persona que me está escuchando y a la que yo me dirijo en este momento no es más que el conjunto de agregados de una serie de cosas. Quiero decir, si la persona se pone a meditar desde la posición de su propio yo personal, como Carmen, como María, como Jordi, con este cuerpo, con este cuerpo, con este cuerpo, el partir de este punto de vista, el partir de salida desde este punto inicial para practicar meditación, ya es un factor tremendamente condicionante para la práctica de la meditación. Porque la paradoja es que quien quiere meditar es el propio yo de la persona, llámese Carmen, llámese María, llámese Jordi, ¿no? Pero es paradójico porque la propia experiencia meditativa lo que intenta representarte, lo que intenta hacerte vivir es que tú no eres Carmen, que tú no eres María o que tú no eres Jordi. ¿Qué es lo que eres? Es lo que tienes que vivir tú en tu propia experiencia personal. Cualquier cosa que se diga, cualquier nombre, será un mero acto intelectual. Cuando hablas con la gente de la práctica meditativa, preguntas cómo va, etcétera, etcétera, siempre empiezan utilizando el pronombre personal yo, en diferentes idiomas en función del idioma que hable. Y después del yo o el mí, explican a este yo o a este mí cuáles son las vivencias que están teniendo. Lo cual es lógico en principio es lógico que la persona se exprese desde ese punto de partida inicial. Pero claro, es un punto de partida inicial totalmente sesgado. Y yo vuelvo a insistir que la idea, el punto de partida, volviendo a esos místicos castellanos que tantas veces referenciamos, ¿no?, vivo sin vivir en mí, porque tanta alta dicha espero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Entre las azucenas estiréme y olvidéme, ¿no? Y entré donde yo supe toda ciencia trascendiendo, sin saber dónde estoy ni quién soy yo.
El primer punto de Bhaktiva, el primer acto de entrega, en este caso por parte del místico, que en un acto de devoción total y absoluto se olvida de sí mismo para abrirse a su objeto o a su verdad de adoración, a su Dios, a su Cristo, etc., es el olvido de uno mismo. Porque son dos cosas que difícilmente son sobrellevables a la hora. El recuerdo de uno mismo y el intentar abrirte a cosas nuevas. Es lo que decíamos de ese principio de la impermanencia y de la bondad de todo cambio, que implica siempre novedad, y por novedad es bueno. Abrirse a cosas nuevas significa abrirse al no sé, porque es nuevo, porque es un terreno no transitado. Y esa inseguridad del no saber, que te veo especialmente intuitivo, a la vez te vuelve especialmente receptivo a todo lo que la novedad puede conllevar. En términos psicoterapéuticos y en términos psicoterapéuticos clínicos, hemos explicado alguna vez aquí que lo importante no es tanto descubrirle a la persona el origen de su dolor. El problema es que la persona no quiere dejar el personaje que le produce el dolor. El problema de las psicoterapias es nuestra propia capacidad de modificar. No modificamos. Y cuando decimos que no modificamos, ¿a qué nos referimos? No estoy dispuesto a olvidarme de mí mismo o el personaje que he vivido hasta ahora. Yo quiero seguir siendo yo, apartando de esto que llamo yo las características que me hacen sufrir, que me dan penalidades, e incorporando características que mi yo entiende como algo especialmente positivo. El yo está convencido que sufre por la ausencia de, por la estafa de, por las consecuencias de, y por lo tanto ese yo lo que quiere es suplirlo, por lo que el yo continúa pensando que cambiando, entonces el acto de felicidad o de plenitud o de tranquilidad será mucho mejor. Pero es una mera construcción del yo. La clave no radica en esto, la clave radica en qué medida me puedo vivir a mí mismo más allá de mi propio yo. El desafío de toda práctica meditativa es este. Mientras el yo quiera alcanzar, mientras el yo quiera meditar, mientras el yo quiera hacer o dejar de hacer, estamos dentro del estrecho ámbito del yo. Y por muy elaborado, profundo y exhaustivo que sea tu yo, sigue siendo algo muy limitativo, tan limitado como tu propio yo y lo que lo conforma. Por esto la necesidad del soltarse, por eso la necesidad del dejarse ir para practicar meditación, de instalarse en la posición del no sé, por eso lo interesante de no buscar ninguna meta específica. Es curioso, pero tenemos que motivarnos para sentarnos a practicar meditación. En principio, la motivación lleva implícita una forma de búsqueda, pero lo paradójico es que el propio acto de búsqueda no te deja encontrar, porque estás continuamente buscando. En la medida en que hay un buscador que está buscando, ese buscador ya es un yo que está buscando. La búsqueda precisamente es la propia renuncia del yo al buscar. Esa búsqueda, que es una renunciación, es la propia experiencia en sí misma. Como las palabras no dejan de ser equívocas y por supuesto limitadas, y más las que yo pueda decir, como siempre os aboco, os invito a la vivencia, a practicar meditación y dejar que la propia energía de la meditación te penetre, que la propia energía de la meditación te llene. Esto no es tanto un acto de saber de tus habilidades, sino un acto de tu capacidad por rendirte. Esto no es tanto un acto de llevar tu mente a un sitio en especial, sino dejar a tu mente tranquila. Un acto de convencimiento que ya eres lo que estás buscando. Un acto, como siempre, es un acto de amor, un acto en el cual aceptas el principio de impermanencia de todas las cosas, tú el primero. La culpa no la tiene nadie, porque tampoco hay nadie. Como la culpa no la tiene nadie, tampoco la tienes tú. Tampoco la tiene el destino.
seguramente no hay culpables y a lo mejor lo único que hay que son víctimas, o a lo mejor ni tan siquiera ni víctimas, ¿no? Me parece que vivimos demasiado enfadados con la vida o con nosotros mismos, porque la vida o nosotros mismos no estamos a la altura de nuestras expectativas. A lo mejor es un problema de las propias expectativas, y la vida es mucho más grande que nuestras propias expectativas, ¿no? Aunque te esté pasando algo muy concreto y especialmente doloroso, a todos nos pasan cosas concretas y especialmente dolorosas antes o después, ¿no? En el propio proceso de la aceptación de lo que está ocurriendo está la clave, tal vez, para intuir, fíjate que no utilizo la palabra entender, sino intuir, tal vez para intuir la razón por la que las cosas están pasando. Enfadarte porque las cosas están pasando, pretender que sabes cómo tienen que ser las cosas, enfadarte porque las cosas no son como tú pretendes que tienen que ser, enfadarte en general, me parece que es falta de sabiduría existencial, es falta de capacidad de rendirse a la propia existencia y a lo que es, ¿no? Bueno, vamos a pasar a hacer un poco de práctica, como siempre ya sabéis. Primero agradeceros vuestra presencia, no somos muchos, pero suficientes después de estas 2 semanas.